¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede cuando el espíritu deja el cuerpo? La mayoría de las personas cree que lo sabe, pero la verdad podría sorprenderte. Es curioso cómo algo tan universal como la muerte sigue estando envuelto en misterio y suposiciones. Algunos creen en la reencarnación, otros en el cielo o el infierno, pero ¿estamos realmente preparados para enfrentar la realidad espiritual? El cuerpo puede detenerse, pero el espíritu sigue un camino que pocos comprenden. En este vídeo, vamos a profundizar en un tema que no es para los débiles de corazón. Si tienes el coraje de enfrentar la verdad, descubrirás algo sorprendente sobre este viaje espiritual. Y lo más importante, te mostraré por qué la muerte no es el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Quieres saber lo que pocos están dispuestos a contar? Quédate conmigo y desentraña los secretos de lo que realmente sucede cuando el espíritu deja el cuerpo. Muchas personas, en algún momento de la vida, se preguntan, ¿qué sucede realmente después de la muerte? Es una de las grandes preguntas de la humanidad, envuelta en misterio e incertidumbre. Algunas creencias sostienen que el alma continúa su viaje, ya sea a través de la reencarnación o transitando hacia el cielo o el infierno. Para aquellos que buscan respuestas concretas, las diferentes tradiciones espirituales ofrecen visiones distintas. ¿Alguna vez has pensado cómo sería conocer el destino final del espíritu que habita tu cuerpo? Esta transición, tan enigmática, sigue siendo un tema que muchos exploran. La idea de la reencarnación, por ejemplo, ofrece consuelo a quienes temen el gran final. Según esta creencia, el espíritu simplemente cambia de cuerpo, comenzando un nuevo viaje en la tierra. Otros, sin embargo, creen que la vida después de la muerte no implica un regreso a la vida terrenal, sino un juicio definitivo que determina el destino eterno. No importa la perspectiva, la transición entre la vida y la muerte siempre lleva una carga emocional y espiritual intensa. Lo curioso es que, incluso en culturas distantes, esta búsqueda por entender qué ocurre después de la muerte se repite. Algunos incluso se preguntan si el purgatorio, una idea presente en ciertas doctrinas, podría ser el verdadero camino de purificación antes de encontrar la paz eterna. En esta visión, el espíritu pasa por un proceso intermedio, siendo refinado antes de su destino final. Tal vez, para quienes están leyendo ahora, estos conceptos despierten reflexiones profundas. Si alguna vez has pensado en ello, podría ser interesante explorar más a fondo lo que cada tradición tiene que decir sobre la continuidad de la existencia. Después de todo, esta transición entre el cuerpo y el espíritu es una parte inevitable de la experiencia humana. La Biblia nos ofrece una visión intrigante sobre la muerte. A diferencia de lo que muchos creen, la muerte no se ve como un final absoluto, sino como una transición hacia algo más grande. Según las Escrituras, el cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu, la verdadera esencia de la vida, regresa a Dios. Esta distinción entre cuerpo y espíritu nos hace reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la existencia física. Quien reflexiona sobre estas palabras bíblicas pronto se da cuenta de que, para el creyente, la muerte no es motivo de desesperación, sino de expectativa. En la práctica, esta perspectiva ofrece consuelo a aquellos que temen el final. Saber que el espíritu está destinado a regresar a su creador es una forma poderosa de enfrentar la transición de la vida a la muerte. Muchos encuentran paz en los pasajes que afirman que el alma estará segura con Dios, sin importar las circunstancias de la muerte física. Para quienes buscan aplicar este conocimiento en su vida diaria, una forma de hacerlo es meditar sobre lo que realmente importa en la vida, reconociendo que el espíritu es eterno. Este entendimiento también ayuda a moldear la manera en que el individuo vive el presente. Si la muerte es una transición y no el fin, ¿cómo estamos preparando nuestro espíritu para ese momento? Es una pregunta que muchos cristianos se hacen. Tal vez, para acercarse aún más a esta realidad bíblica, valga la pena dedicar momentos del día a reflexionar sobre las elecciones espirituales que estamos tomando. La Biblia es clara, el cuerpo perecerá algún día, pero el espíritu, ese tiene un destino eterno esperándolo. Desde los comienzos de la humanidad, el concepto de espíritu ha sido considerado como la verdadera esencia de la vida. En la Biblia, esta idea se refleja en el aliento de vida que Dios dio al hombre, lo que lo distinguió de todas las demás creaciones. El espíritu no es algo que podamos ver o tocar, pero su presencia es innegable.
Es lo que da sentido al cuerpo, y es a través de él que experimentamos la conexión con lo divino. Cuando el cuerpo ya no puede sostener la vida, el espíritu regresa a su origen, a aquel que lo concedió. Este aliento de vida no es solo un concepto abstracto, sino algo que puede ser percibido en nuestra existencia cotidiana. Por ejemplo, piensa en las veces que has sentido un impulso inexplicable de ayudar a alguien o de buscar algo más grande que tú mismo. Esa fuerza es el espíritu, siempre guiándonos más allá de lo físico. Trasciende la carne y los huesos, recordándonos que la verdadera vida no está limitada al cuerpo. Esta transición entre el cuerpo y el espíritu, por tanto, es un proceso natural que ocurre cuando nuestra misión en la tierra se ha cumplido. Lo que muchos no se dan cuenta es que el espíritu también necesita ser nutrido, al igual que el cuerpo. Y no me refiero a comida, sino a alimento espiritual, como la oración, la meditación y la conexión con Dios. Cuando dedicas tiempo a estos momentos, estás fortaleciendo tu espíritu, preparándolo para su transición final. Piensa en cómo la respiración, este acto aparentemente simple, puede ser una forma de reconocer el espíritu en acción. Así como el aire entra y sale de los pulmones, el espíritu nos recuerda nuestra conexión con lo divino y que, algún día, regresará a su creador. Para aquellos que creen en Jesús, la muerte trae consigo una promesa de continuidad. La Biblia enseña que los creyentes, al dejar este mundo, entran inmediatamente en la presencia del Señor. No hay un periodo de incertidumbre, sino la certeza de que el espíritu pasa a habitar en un lugar mucho mejor. Esta transición trae consuelo para muchos que han perdido a seres queridos, pues confían en que ahora están en un estado de paz y plenitud, en la presencia divina. Muchos encuentran difícil imaginar cómo sería esta presencia inmediata con Dios, pero hay relatos de paz y serenidad sentidos en experiencias cercanas a la muerte que reflejan esta realidad bíblica. En lugar de temer a la muerte, los creyentes pueden verla como un reencuentro con el Creador. En la práctica, esta creencia influye directamente en la forma en que viven, no solo buscan seguir las enseñanzas de Jesús, sino que también esperan con esperanza ese momento de transición, en el que el espíritu dejará el cuerpo para finalmente estar con Dios. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos prepararnos para esta presencia. Quizás el primer paso sea cultivar una relación más cercana con Dios ahora, mientras aún estamos en el cuerpo. Orar, leer las Escrituras y buscar una vida que refleje las enseñanzas de Jesús son formas prácticas de garantizar que, cuando llegue el momento, el Espíritu estará listo para esta transición. Al fin y al cabo, esta presencia no es solo una promesa futura, sino algo que puede comenzar a experimentarse aquí, a medida que nos acercamos cada vez más a Dios. La parábola de Lázaro y el hombre rico es una de las pasajes bíblicos más impactantes cuando se habla de la separación entre los justos y los injustos después de la muerte. En esta historia, Jesús nos muestra cómo las decisiones que tomamos en la vida repercuten en la eternidad. Lázaro, un hombre pobre que sufrió mucho en vida, es llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico, que vivió en abundancia sin compasión, se encuentra en tormento. Esta parábola nos lleva a reflexionar sobre la transición del alma después de la muerte y la importancia de nuestras acciones mientras aún estamos en el cuerpo. Lo interesante de esta parábola es cómo ilustra de manera clara que la justicia divina no se basa en la riqueza material o en el estatus social, sino en el estado del espíritu. El hombre rico, a pesar de todo su poder y recursos, no pudo escapar del destino que sus acciones le reservaron. Lázaro, aunque sufrió privaciones terrenales, encuentra la paz y el consuelo eternos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos nutriendo nuestro espíritu mientras tenemos la oportunidad? Las acciones de compasión y caridad son ejemplos prácticos de cómo podemos evitar el destino del hombre rico. Esta separación entre justos e injustos revela que la transición después de la muerte no puede revertirse. En la parábola, el hombre rico pide que se le permita advertir a su familia, pero se le informa que ya no hay vuelta atrás. Es una lección poderosa sobre cómo debemos vivir nuestras vidas con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que el espíritu, al dejar el cuerpo, lleva consigo las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y qué más puede enseñarnos esta historia bíblica sobre el futuro del alma? La Biblia es clara al afirmar que, una vez muertos, los espíritus ya no tienen parte en los asuntos de los vivos. Esta idea puede parecer dura para aquellos que han perdido seres queridos y desearían un último contacto, pero trae una verdad importante sobre el plano espiritual. Según las Escrituras,
existe un límite que separa a los vivos de los muertos, una barrera que impide que el espíritu continúe interfiriendo en la vida terrenal. Esto nos enseña a enfocarnos en el presente, en las relaciones que aún tenemos en vida, sin aferrarnos a la ilusión de un contacto después de la muerte. Este entendimiento bíblico confronta muchas creencias populares sobre la comunicación con los muertos. Algunas culturas creen en espíritus ancestrales que permanecen para guiar a los vivos, pero la Biblia nos advierte sobre el peligro de buscar esos contactos. Cuando una persona intenta comunicarse con el más allá, puede estar abriendo puertas a influencias espirituales negativas, alejadas de la voluntad de Dios. Es interesante reflexionar sobre esto en el contexto actual, donde muchas personas buscan respuestas en prácticas espirituales que, en realidad, desvían el enfoque del propósito divino. Para quienes sienten la pérdida de un ser querido fallecido, la mejor manera de honrar su memoria no es intentando contactarlo, sino viviendo una vida de fe, siguiendo el ejemplo que dejaron. El espíritu que se ha ido ya ha completado su transición, y ahora nos corresponde cuidar de nuestro propio espíritu. En lugar de aferrarnos al pasado, debemos enfocarnos en prepararnos para el futuro, cuando también hagamos ese viaje. ¿Y cómo se conecta esto con la promesa de resurrección que tanto esperamos? La esperanza en la resurrección es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. La Biblia nos enseña que, cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán y recibirán cuerpos glorificados. Ese es el momento en que el espíritu se reunirá con el cuerpo, pero de una manera renovada e imperecedera. Esta transición final nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Para el creyente, la resurrección es la gran promesa de vida eterna, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni limitaciones físicas. Es como si el cuerpo fuera transformado, adaptado para la eternidad. Esta creencia trae consuelo a aquellos que viven en medio de dificultades. El cuerpo puede estar débil o debilitado hoy, pero la promesa de la resurrección garantiza que este estado es temporal. Imagina a alguien que ha sufrido toda su vida con una enfermedad o discapacidad. En el día de la resurrección, esa persona será completamente restaurada, en un cuerpo perfecto. Para los creyentes, esta expectativa genera una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte, sabiendo que hay algo glorioso esperando al final de esta jornada. Es interesante pensar en cómo esto afecta la forma en que vivimos ahora. Si creemos en la resurrección y en los cuerpos glorificados, cambia nuestra relación con el cuerpo actual. No debemos despreciar el cuerpo, pero tampoco debemos vivir solo en función de él. Después de todo, lo que está por venir será mucho mayor. La promesa de la resurrección es un recordatorio constante de que el espíritu, aunque temporalmente separado del cuerpo, aún tiene un destino eterno. ¿Pero qué significa esto para nuestra vida diaria mientras esperamos ese glorioso día? Ahora que has descubierto estas verdades sobre lo que sucede cuando el espíritu deja el cuerpo, ¿cómo cambia esto la forma en que vives? Piénsalo bien, ¿estás cuidando tu espíritu tanto como cuidas tu cuerpo? La transición final es inevitable, pero lo que hagas hoy puede impactar profundamente tu futuro. ¿Te has detenido a pensar cómo sería vivir de manera diferente, con propósito y alineado espiritualmente? Quizás sea el momento de reconsiderar tus prioridades. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para preparar tu espíritu para este viaje? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus pensamientos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estos misterios espirituales. Vamos a explorar juntos estos grandes temas y asegurarnos de que, cuando llegue el momento, estemos preparados para esta increíble transición.